lo primero, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que no traía preparada en la presentación esa slide con el tema de las temperaturas. Tengo esta que es parecida, en la que vemos la evolución de las temperaturas de los últimos 100 años y la proyección que tenemos a futuro, pero vamos, básicamente se ve muy parecido. Sobre todo en estos últimos años vemos cómo el cambio se ha acelerado y con las proyecciones que estamos teniendo que desafortunadamente no se han cumplido, y es que no se han cumplido para mal. Es decir, las proyecciones que teníamos hace 15 años se superaron hace 5. Entonces, esto nos sirve de base un poco para ver en qué punto estamos, ¿no? Y en el punto en el que estamos ahora mismo, dadme un segundito. Hombre, en el punto que estamos ahora es bastante malo, ¿no? Es bastante Yo malo, creo sí. que en el enfoque, no sé si todos estaríais de acuerdo o no, pero si seguimos esta línea, los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 ya no los cumplimos, ¿no? No, efectivamente. Es que no sé qué debemos hacer, ¿no? Pero bueno, esperemos que sesiones como estas ayuden. Sí, y luego, a ver, como tú bien has dicho, después de la directiva de la Unión Europea, en los que, bueno, como algo habitual, los países del norte, los países anglosajones, pues han estado mucho más avanzados. Nosotros los países del sur vamos muy por detrás, pero sí que es verdad que el tema de la pandemia, de los fondos, los cambios políticos en Estados Unidos, todo esto está haciendo que se acelere muchísimo este proceso, ¿no?, de ir hacia la sostenibilidad, ir hacia el mínimo consumo energético, ¿vale? Lo estamos viendo incluso nosotros mismos en nuestra vida diaria. No, un segundito. Sí, en nuestra vida diaria. Y es que nosotros mismos ya estamos bastante acostumbrados a tomar ciertas actitudes de carácter personal en el que tenemos en cuenta la sostenibilidad. Vamos desde reciclar en nuestras casas, que luego es discutible qué es lo que se hace con esos residuos, hasta los propios consumos de energía nuestros, ¿no? El consumo de agua, el consumo de luz, incluso el consumo de ropa, por ejemplo, ¿no? Cada vez estamos más concienciados. Desde el punto de vista personal, vamos a ver que en la construcción también tenemos que tener ese valor, ¿no?, ese barniz de sostenibilidad, porque cada vez somos más conscientes del problema que tenemos, porque además cada vez lo percibimos en nuestras propias vidas. Los que tenemos unos pocos años, pues vemos que efectivamente han cambiado temperaturas, ha subido el nivel del mar y la contaminación en las ciudades a veces, en las grandes ciudades a veces se hace insoportable. ¿Cómo trasladamos esto a la construcción? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es las claves, ¿no?, de la política de sostenibilidad, que es reducir, reutilizar y reciclar, ¿vale? ¿Por qué reducir? Porque 2/3 del consumo de energía la consumen las ciudades, ¿vale?, las grandes ciudades. Y aquí es donde la población cada vez se está condensando. Es decir, cada vez las ciudades son mucho mayores, con lo cual se requiere mucha más energía, ¿vale? También tenemos que reutilizar, ¿vale? Es decir, crear nuevas infraestructuras o nuevos edificios que puedan ser reutilizables. ¿Por qué? Porque es que se están construyendo a día de hoy unos 5.000 edificios al día por el propio crecimiento de la población, ¿vale? Con lo cual, no podemos expandirnos como lo hemos hecho anteriormente, ya que tenemos los recursos mucho más limitados y tenemos que reutilizar infraestructuras que ya tenemos para darles nuevas vidas, ¿vale? ¿Esto, Roberto, 5.000 edificios al día son en España? No, es a nivel mundial. Es a nivel mundial, ¿vale? Son los que se inician al día, ¿vale?, para toda la demanda de la superpoblación que estamos viviendo, que es un problema que también está detrás. Es decir, no solo tenemos que reducir el tema del consumo de la energía, no solo por la limitación de la energía, sino porque cada vez somos más. Entonces, al ser cada vez más, tenemos que poco a poco ir reduciendo y llegar a la mínima expresión de ese consumo de energía. Pero es que además tenemos que reciclar lo que consumimos, ¿vale? Y es que dentro de la construcción este sector genera 1/3 de los residuos sólidos. Y muchos residuos a día de hoy no son reciclables, ¿vale? Obviamente esto está cambiando. Está cambiando los materiales con los que se está construyendo, la forma de construir, de tal manera que con esto sí que vamos a generar, pues, edificios, infraestructuras que sean
prácticamente reciclables en su totalidad, ¿vale? Esto tiene parte más que ver con los materiales, ¿vale?, utilizados, pero cada vez que utilizamos un material, hay materiales que requieren también de más o menos energía, ¿vale? Por eso, en realidad, desde Autodesk, ¿no?, el punto de vista que tenemos es que tenemos varias certezas, ¿no? Y una de ellas es que tenemos que construir más, porque cada vez está habiendo más demanda de construcción, más demanda de vivienda. Tenemos que construir con menos materiales, ya que estamos viendo que se agotan y que obviamente tenemos que reducir al máximo el consumo, ya no solo energético, sino también el consumo material de los propios edificios, ¿no? Y por lo tanto tenemos una oportunidad. Es decir, al final estas situaciones sí que generan oportunidades para hacerlo mejor, ¿no? Bien, dentro de lo que es en la construcción, ¿vale?, vemos las siguientes oportunidades. Lo primero es que tenemos que generar edificios con energía muy baja o que consuman muy bajo o con cero emisiones, ¿vale? Y aquí vamos a reducir la energía, no solo en construirlo, sino también en la operatividad del edificio, es decir, que sea el edificio el que consuma cuanto menos energía, pues mucho mejor. Lo que es la construcción circular, es decir, que podamos construir, reutilizar y reciclar las propias construcciones, ¿vale? Y como tercer oportunidad, por supuesto, las ciudades inteligentes y las infraestructuras sostenibles. Es decir, al final, un edificio por sí solo puede no consumir energía, consumir muy poca energía, pero obviamente un edificio, una infraestructura, en este mundo en el que las ciudades cada vez son más grandes y la población se está yendo más hacia las ciudades, pues obviamente tienen que interactuar con el entorno. Y esa interactuación también tiene margen para poder reducir los consumos de energía y ser mucho más sostenibles. Yo aquí hoy me gustaría enseñaros como el tema es la certificación energética. He cambiado la presentación y me gustaría enseñaros un poco qué es lo que en qué hemos avanzado, ¿vale?, para conseguir estos consumos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de energía de cero emisiones, pues obviamente tenemos que puntualizar y ver concretamente en qué podemos trabajar para reducir ese gap que tenemos entre el consumo de energía que podemos tener y el que tenemos actualmente, ¿vale? Por eso vamos a hablar de la construcción y el consumo de energía. Aquí, desde Autodesk vemos que hay estrategias dentro de lo que es la arquitectura, la ingeniería y la construcción para el ahorro de energía, ¿vale? En concreto, yo quería destacar 6. Las voy a desarrollar un poco, ¿vale? Pero esta primera, la del análisis de rendimiento del edificio, es la que a posteriori voy a desarrollar en más profundidad. Porque no es solo lo que le rodea, sino que el propio edificio, su construcción y su operatividad tienen unos consumos. A día de hoy estos consumos tenemos muchísimo margen para poder reducirlos. Vamos a ver cómo. También la optimización de los sistemas de construcción y los sistemas de climatización. Crear edificios inteligentes, eso quiere decir que se puedan aclimatar por sí mismos, que aprovechen la fuerza de la naturaleza para poder ahorrar energía y poder utilizar esa energía natural en beneficio del edificio. También hablaremos de la preconstrucción, ¿vale? Y es que ahí vamos a optimizar tanto energía como materiales. También la ejecución de obra. Si somos capaces de coordinar y de planificar una ejecución de obra, aparte de ser más seguro para los trabajadores, también será mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Y la construcción industrializada, es decir, implementar propiedades de la industrialización dentro del sector de la construcción. Bien, el análisis de rendimiento del edificio, esto es crítico. Aquí lo que vamos a hacer es ver cuál es el consumo que tiene este edificio. Vamos a hablar siempre de edificios, ¿vale? Porque también tenemos infraestructuras, pero dentro del edificio vamos a ver cuál es el consumo energético y cómo poder moldearlo o modelarlo de tal manera que podamos incidir y podamos cambiar ese coste energético y bajarlo, ¿vale? Para eso, obviamente, tendremos que hacer estos estudios energéticos no solo cuando tengamos ese modelado con todo detallado, sino que lo podemos hacer desde el principio. Ahora lo veremos, ¿vale? También la optimización de los sistemas de construcción. Aquí, por ejemplo, he querido destacar la fachada, ¿no? Algo tan simple,
puede incidir muy positivamente dentro de la ganancia de calor solar o la transferencia de calor o la iluminación natural. De tal manera que vamos, ya no solo elementos constructivos, sino también los materiales, que lo veremos más adelante, también influyen dentro del consumo energético del edificio. Y además los sistemas de climatización y ventilación son claves. Aquí ya no solo estos sistemas nos van a ayudar a aclimatar un edificio, sino que además vamos a aprovechar los conductos también para poder aprovechar esa energía que pasa por esos conductos, ¿vale? Y por esas estructuras. Tenemos que crear edificios eficientes, ¿vale? Esta es otra de las estrategias en las que podamos aprovechar la luz natural, en que podamos aprovechar las ganancias de calor dentro de la radiación solar y además podamos adaptar el consumo de energía de ese edificio y el diseño de ese edificio también en el uso que se dé, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un hospital. No es lo mismo una planta o una serie de habitaciones en las que tenemos pues enfermos más leves que un quirófano o que una cocina. Obviamente los consumos serán diferentes. Vamos a aprovechar todos los elementos naturales que nos rodean ese edificio para crear elementos o estancias más confortables o más eficientes energéticamente, ¿vale? También tenemos que aprovechar la reconstrucción, porque aquí no solo estamos hablando del consumo de energía que genera el propio edificio en su uso, sino también en su construcción. Y en la construcción también tenemos margen para aprovechar esa energía. Ya no solo en el uso de la energía en la propia construcción, sino también para la reducción de los elementos, ese tercio que veíamos de basuras, ¿no? que genera la construcción y que podemos reducir. Y además utilizando materiales reciclables, si es posible. Y además que esa ejecución de la obra, pues obviamente tenga, primero, reducir los residuos, ¿vale? Es decir, que al final los materiales sobrantes, etcétera, es decir, al final una obra, bueno, pues tiene esos materiales que muchas veces, incluso algunos pueden ser incluso contaminantes, pues podamos ajustarlo de tal manera que reduzcamos esos residuos. Pero es que además también la mejora de la seguridad en cuanto a los trabajadores. Y aparte el propio consumo que se genera en una obra. Es decir, al final, si somos capaces de acotar y optimizar el procedimiento de la ejecución de obra, obviamente el impacto en el consumo energético de la ejecución se va a ver directamente aplicado, ¿vale? Luego tenemos lo que es la construcción industrializada. Y aquí vamos a ver eficiencias ya no solo energéticas, ya no solo también en residuos, sino también en los materiales. Es decir, construir con menos. Y para construir con menos, qué mejor que planificar a través de piezas una construcción que lo que vamos a hacer es optimizar esos materiales. Bien, todos estos son estrategias, ¿vale?, para reducir ese consumo energético, ¿no?, que es un poco el objetivo. Ahora vamos a hablar y a desarrollar, lo que me gustaría desarrollar y enseñaros hoy es el análisis de rendimiento del objetivo. Esa primera estrategia que hemos visto, ¿vale? Y cómo hacerlo, cómo Autodesk piensa que es la mejor opción para hacerlo, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuál es el coste, cuál es el coste energético, ya no solo económico, sino también energético de un edificio. Y además lo vamos a tener a un nivel muy detallado y vamos a poder incluso comparar los costes dependiendo de si utilizamos unos materiales u otros o si utilizamos un diseño u otro. Bien, aquí para poder hacer el análisis de rendimiento de un edificio tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿vale? Lo primero es el clima donde vaya a estar instalado este edificio, la energía de la que se nutre, el entorno, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, en España tenemos o deberíamos tener energía solar mayoritariamente, ¿vale? Alemania nos gana en esto, con menos sol, pero bueno, nos pondremos al día. También el uso de calefacción o aire acondicionado, ¿vale? También la luz solar y la iluminación natural, es decir, la energía solar que impacta dentro de nuestro edificio y cómo podemos aprovechar esa energía solar, aparte de la iluminación natural, que lo que va a hacer es reducir el coste energético del edificio, aprovechar los elementos constructivos para la ventilación y los flujos de aire.
¿vale? Para eso vamos a crear un modelo energético. Nosotros cuando hablamos de BIM, hablamos de crear un modelo. En ese modelo vamos a tener todos los datos y todos los elementos van a estar interrelacionándose para generar nuevos edificios, nuevas instancias, tener todos los datos de la construcción y vamos a crear un modelo energético. Y en este modelo energético, básicamente, estamos hablando de un motor de cálculo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de un modelado BIM, estamos hablando de datos, ¿vale? Cuando hablamos de modelo energético, estamos hablando de ese modelo BIM con datos que nos van a ayudar a reducir el consumo energético. Ya no solo de la construcción, sino también de la propia operatividad del edificio, ¿vale? Este modelo energético, como veis, nos va a dar un resultado y esos resultados son un montón de informes. Esto me gustaría distinguir aquí, que es la certificación energética, que realmente es como un sello en el que tú cumples unos requisitos y que obviamente influye de manera, pues cada localidad o cada país o cada comunidad autónoma o región puede tener unos requisitos, ¿vale? También dependiendo un poco del clima que tienen, etc. El modelo energético va a ayudar a conseguir esa certificación, pero no es la certificación energética. El modelo te da los datos y las herramientas para poder evaluar el consumo energético y poder tomar decisiones, ¿vale? Nosotros utilizamos, o se utiliza, el Energy Use Intensity. Esto es un índice de medición de consumo energético, ¿vale? Es muy sencillo en realidad. En realidad es el consumo anual de energía entre la superficie del edificio, ¿vale? Me gustaría enseñaros aquí, esto es muy interesante, ¿no? Porque aquí tenemos el índice de medición energético en Estados Unidos, esto es una media, ¿vale? Pero son medias, pero es interesante, ¿no? Ver cómo una casa familiar tiene pues, un nivel de 44 y el último, un restaurante de comida rápida, tiene 534 de uso energético. Bien, ya solo con esto, el dato, ya podemos ver que si tenemos que construir una infraestructura o un edificio con restaurantes de comida rápida, tendremos que tener muy en cuenta cuáles son los consumos y las necesidades para poder atacar y bajar ese consumo. Es decir, aquí tenemos margen. Igual que tenemos margen, por ejemplo, en un hospital, ¿vale? Bien, voy a ir un poquito más rápido porque se me agota el tiempo. Bien, cuando nosotros hablamos de modelo energético, podemos pensar que tiene que estar el modelado en 3D ya tiene que estar muy detallado, ¿vale? Y no es así. Es decir, nosotros podemos utilizar ese modelo energético desde las fases iniciales del diseño hasta las más avanzadas. Pues tenemos herramientas que nos dan una imagen en el momento en el que tenemos las fases iniciales del diseño y que nos pueden ayudar a empezar a tomar decisiones sobre ese edificio. Luego tenemos, cuando ya el diseño está mucho más detallado, tenemos sistemas de análisis en los que ya vamos a ir muy al detalle, en el que nos van a dar los datos muy detallados, incluso por estancia, ¿vale? Pero quiero trasladaros la idea de que ese modelo energético no es necesario tener todo el modelado al detalle, sino que ya desde el principio, desde las fases embrionarias de un edificio, ya podemos tomar decisiones que impactan el consumo energético de ese edificio, ¿vale? Y esto es muy interesante. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, tenemos varios aspectos que influyen dentro del consumo energético de un edificio. Por ejemplo, la geometría del edificio, la misma geometría, ¿vale? Desde que tenemos un diseño ya altamente detallado, pues obviamente vamos a tener un modelo, que es lo que os enseño aquí arriba, un modelo energético mucho más detallado, incluso por estancias, por habitaciones, etc. Cuando ya tenemos un concepto, es decir, que solo tenemos las masas y los niveles, ya podemos tener ese modelo energético que nos dé pistas, que nos ayude a tomar decisiones en esa fase inicial del diseño. Y esto es muy interesante, ¿vale? Es más, ese modelo energético lo vamos a poder ir actualizando según vayamos avanzando en el detalle del diseño. Con lo cual, este modelo energético nos va a ayudar a modificar ese diseño. Es interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista energético,
no lo vamos el punto de vista energético no lo vamos a tocar ya cuando esté modelado en detalle, sino desde el principio. Y esto es muy importante porque si ya tenemos este matiz de sostenibilidad, de consumo energético, desde que tenemos el concepto del edificio, nos va a ser mucho más fácil conseguir resultados mucho más óptimos desde el punto de vista del consumo energético. Otro de los aspectos importantes es la localización, obviamente. Es decir, el clima de cada una de las situaciones de las localizaciones influye. Y esto las herramientas lo tienen. Es decir, tú puedes tener geolocalizar dónde vas a tener ese edificio y directamente la herramienta te va a dar todos los datos, tanto de temperatura, de humedad, de viento, etcétera, para poder aprovechar toda esa información desde el punto de vista inicial, desde la fase inicial, para conseguir una optimización dentro del consumo de energía del edificio. Bien. Además, tenemos las propiedades técnicas propias de los materiales, obviamente. Nosotros cuando estamos en una fase inicial, pues simplemente tenemos pues bueno, una serie de datos que ya nos van a dar algunas pistas. Pero según vayamos avanzando en los materiales, vamos a conseguir un modelo energético mucho más fiable y con mucho más detalle. No es que sea no fiable, sino que cuanto más detalle, obviamente, nos va a dar más información. Pero ya desde la fase inicial y en las siguientes fases, en el esquemático, etcétera, sí que ya vamos a poder tener muchos detalles, mucha información que nos van a ayudar a influir de manera positiva dentro de minorar, ¿no?, el consumo de energía de estos edificios. Bien, aparte tenemos el tipo de estancia que estamos obviamente diseñando. No es lo mismo un hospital que un hotel, que unas viviendas. Entonces, dar detalles de qué va a ser o del uso de cada una de las estancias también va a influir a la hora de diseñar los sistemas de ventilación o los sistemas energéticos del edificio, ¿vale? Y esto nos va a ayudar también a mejorar el consumo energético. Y, por supuesto, los sistemas de HVAC, que lo que van a hacer es no solo optimizar, teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta el modelo energético, el consumo de energía, sino que ese propio consumo que hacen estos sistemas también los vamos a aprovechar. Es decir, que estamos aprovechando al máximo cada uno de los recursos y este es importantísimo. Bien, aquí creo que Energy Plus lo conocéis todos, ¿vale? Es el motor de cálculo energético y aquí lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos un modelo, no solo nos vamos a quedar en ese modelo y la información que nos dé ese modelo, sino que además vamos a aprovechar esos datos para poder utilizar a través de OpenStudio pues, o a través de Energy Plus conseguir más resultados, ¿vale? Como por ejemplo, tenemos aquí un modelo energético en el que tenemos una habitación y aquí ya nos están dando un nivel de concreción de uso energético y de consumo energético muy detallado, ¿vale? Esto nos va a dar una serie de reportes que nosotros vamos a poder ver. Pero no solo nos va a dar esos reportes, es que vamos a poder coger esos datos, vamos a poder exportarlos a otras herramientas, OpenStudio o herramientas de carácter abierto como ePlus, y vamos a poder customizar esos datos y customizar esos reportes en otras aplicaciones para conseguir esa certificación energética. ¿Vale? Bien, entonces yo, como resumen, y un poco la idea que quería transmitiros es que dentro de lo que es el modelado de una infraestructura o de un edificio, el tener ese modelo paralelo energético nos va a ayudar a hacer eficientes nuestros edificios. Va a ayudar a reducir el consumo de energía, a utilizar materiales reciclables y materiales que aprovechen el entorno para aclimatar o iluminar nuestras estancias. Hacerlas mucho más cómodas para nosotros o para los usos que se le den y además vamos a poder exportar todos esos datos y utilizar otro tipo de herramientas de carácter abierto para conseguir certificaciones, nuevos reportes, etc. Yo, bueno, siempre termino las presentaciones de estas de tecnología. Me gusta terminarlas indicando que la tecnología no ha venido a sustituir a nadie. Al contrario, la tecnología necesita a las personas. Si queremos conseguir ciudades sostenibles, ciudades energéticamente viables en un futuro, tenemos que coger todos nuestros edificios y hacerlos eficientes, ¿vale? Tenemos la tecnología, pero también necesitamos el talento de las personas para que con esa tecnología consigamos
este objetivo, el reducir al máximo este consumo de energía. Espero que os haya servido. Ya sabéis que cualquier duda o cualquier cosa o inquietud personal podéis escribirme. Y nada, daros las gracias a Ignasi de nuevo y al resto de los ponentes por vuestro tiempo y por habernos